En las calles bulliciosas de la Ciudad de México, una joven hermosa descubre el encanto peligroso de la vida nocturna. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Lucía Mendoza, una mujer de 28 años con ojos color miel y cabello negro ondulado, caminaba por las calles empedradas del centro histórico. Recién llegada de su pequeño pueblo en Oaxaca, estaba fascinada por el contraste entre la vida tranquila que había dejado atrás y el torbellino de emociones que la capital le ofrecía. El aroma a tacos al pastor se mezclaba con el olor a café recién molido, mientras el sonido de la música mariachi competía con el bullicio de los transeúntes. Lucía se detuvo frente a un edificio art deco, admirando su arquitectura. Sacó su cámara y capturó la imagen, soñando con el día en que podría permitirse un apartamento en un lugar así. «Órale, güey». ¿A dónde tan solita?, gritó un hombre desde la puerta de un bar. Lucía se sobresaltó, pero algo en la atmósfera bohemia la atrajo. Las luces tenues que se filtraban por las ventanas y el sonido suave de un piano la invitaban a entrar. Dubitativa, se acercó a la entrada. El interior del bar era como un viaje en el tiempo. Mesas de madera oscura, sillas tapizadas en terciopelo rojo, y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de artistas famosos. El humo de los cigarrillos creaba una neblina etérea que flotaba bajo las lámparas Art Nouveau. Se acercó a la barra, donde un bartender atractivo de unos 35 años pulía unos vasos. «¿Qué te sirvo, hermosa?», preguntó con voz grave y melodiosa. «Un mezcal, por favor», respondió Lucía, sintiéndose audaz. «Vaya, vaya. Una mujer que sabe lo que quiere. ¿De dónde eres, si se puede saber?» «De Oaxaca», respondió Lucía, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. «Ah, con razón. Estás en tu elemento entonces», dijo él mientras le servía el mezcal. «Me llamo Diego, por cierto». «Lucía», respondió ella, tomando el vaso y dando un pequeño sorbo. Mientras bebía, Lucía observaba a la gente a su alrededor. En una esquina, un grupo de jóvenes con aspecto bohemio discutía acaloradamente sobre política y arte. En otra mesa, una pareja de ancianos bailaba lentamente al ritmo de una canción de Agustín Lara. Cerca del pequeño escenario, un hombre de mediana edad escribía frenéticamente en una libreta. Artistas, músicos y escritores compartían risas y conversaciones apasionadas. Lucía se sentía como si hubiera encontrado un nuevo mundo, uno que la alejaba de su vida monótona y sus problemas financieros. «¿Primera vez en la ciudad?», preguntó Diego, interrumpiendo sus pensamientos. Lucía asintió. «Llegué hace una semana. Estoy buscando trabajo». «No es fácil», dijo Diego, limpiando la barra. «Pero si te gusta la vida nocturna, siempre hay opciones. ¿Sabes cantar?». Antes de que Lucía pudiera responder, una voz grave resonó en el bar. «Damas y caballeros, un aplauso para la incomparable Sofía Reyes». Los aplausos llenaron el lugar mientras una mujer de unos 30 años, con un vestido rojo ceñido y el cabello recogido en un elegante moño, subía al escenario. La banda comenzó a tocar y la voz aterciopelada de Sofía envolvió el bar en una melodía melancólica. Lucía estaba hipnotizada. Observaba a Sofía moverse en el escenario con una gracia y seguridad que ella solo podía soñar. Por un momento, se imaginó a sí misma en ese lugar, cantando para un público que la adoraba, viviendo la vida bohemia que siempre había anhelado. A medida que avanzaba la noche, Lucía se encontró conversando con varios de los parroquianos habituales del bar. Escuchó historias de amor perdido, de sueños perseguidos y abandonados, de noches de inspiración y días de desesperación. Cerca de la medianoche, cuando Lucía estaba considerando irse, Sofía se acercó a la barra. «Un martini seco, por favor, Diego», pidió la cantante, sentándose junto a Lucía. «Estuviste increíble», dijo Lucía, reuniendo el coraje para hablar. Sofía la miró y sonrió. «Gracias, querida. Eres nueva por aquí, ¿verdad? Nunca olvido una cara». Lucía asintió y le contó brevemente su historia. Sofía la escuchó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y diversión. «Ah, recuerdo cuando llegué a la ciudad, hace ya tantos años», dijo Sofía, dando un sorbo a su martini.
tenía los mismos sueños que tú. La vida bohemia puede ser hermosa, pero también peligrosa. Ten cuidado, pequeña. Al final de la noche, Lucía salió del bar con una sonrisa en los labios y una chispa en los ojos. El fresco aire nocturno la golpeó, trayéndola de vuelta a la realidad. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban casi desiertas. Mientras caminaba de regreso a su pequeña habitación, Lucía no podía dejar de pensar en todo lo que había experimentado esa noche. La música, las historias, la camaradería, todo parecía sacado de un sueño. La vida bohemia la había cautivado, y ella estaba lista para sumergirse en ella. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de su mente le recordaba sus responsabilidades. El alquiler que debía pagar, el trabajo que necesitaba encontrar, los sueños que había dejado en Oaxaca. ¿Podría realmente permitirse esta nueva vida? Mientras abría la puerta de su habitación, Lucía decidió que ya pensaría en eso mañana. Por ahora, quería aferrarse a la magia de la noche, a la promesa de una vida llena de arte, música y pasión. Se acostó en su pequeña cama, el aroma a mezcal y cigarrillos aún en su ropa, y cerró los ojos. En sus sueños, se vio a sí misma en el escenario del bar, cantando con la misma gracia y seguridad que Sofía, viviendo la vida que siempre había deseado. Poco sabía Lucía que esta noche era solo el comienzo de una aventura que pondría a prueba sus sueños, sus valores y su corazón. La Ciudad de México, con toda su belleza y sus peligros, la estaba esperando, lista para moldearla y transformarla de maneras que nunca hubiera imaginado. La realidad golpea a Lucía cuando se enfrenta a la amenaza del desalojo y la necesidad urgente de encontrar trabajo. El sol de la mañana se colaba implacablemente por las cortinas desgastadas del pequeño departamento de Lucía. Los rayos de luz bailaban sobre su rostro, obligándola a abrir los ojos con un gemido de protesta. Un dolor punzante en sus sienes le recordaba la noche anterior, su primera incursión en la vida bohemia de la Ciudad de México. Lucía se incorporó lentamente, sintiendo como si cada movimiento hiciera que su cabeza diera vueltas. El aroma a mezcal y cigarrillos aún impregnaba su ropa, mezclándose con el olor a humedad de su pequeña habitación rentada. Con pasos vacilantes, se dirigió a la cocineta, buscando desesperadamente un poco de café que la ayudara a enfrentar el día. Mientras el agua para el café comenzaba a hervir, Lucía miró a su alrededor. La realidad de su situación contrastaba duramente con los sueños dorados de la noche anterior. Las paredes desconchadas, el mobiliario desvencijado y la pila de facturas sin pagar sobre la mesa le recordaban que estaba muy lejos de la vida glamorosa que había vislumbrado en el bar. El silbido de la tetera la sacó de sus pensamientos. Se sirvió una taza de café instantáneo, haciendo una mueca al probar el sabor amargo. Nada que ver con el aromático café de su tierra natal en Oaxaca. De repente, un golpe fuerte en la puerta la sobresaltó, haciendo que casi derramara su café. Lucía. Abre la puerta, gritó una voz ronca y autoritaria desde el otro lado. Con el corazón acelerado, Lucía se acercó a la puerta. Reconocía esa voz. Era don Ernesto, el casero, un hombre corpulento con un espeso bigote y una perpetua expresión de disgusto en su rostro. Con manos temblorosas, Lucía abrió la puerta. Don Ernesto estaba allí, su figura imponente llenando el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho. «Buenos días, don Ernesto», dijo Lucía, tratando de sonar lo más calmada posible. «Buenos días nada», gruñó el casero. «Tienes 2 semanas de retraso con la renta, Lucía. ¿Dónde está mi dinero?» Lucía sintió que el poco color que quedaba en su rostro se desvanecía. En medio de su búsqueda de trabajo y su reciente fascinación por la vida nocturna, había perdido la noción del tiempo. «Lo siento mucho, don Ernesto», balbuceó. «He estado buscando trabajo y...» «Excusas», interrumpió don Ernesto. «Escucha bien, chamaca. Tienes 2 semanas para pagar la renta atrasada o te me largas». «¿Entendido?» «Pero don Ernesto, yo...» «Nada de peros», tronó el casero. 2 semanas. Ni un día más. Con esas palabras, don Ernesto se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejando a Lucía paralizada en la puerta de su apartamento. Lentamente,
Lucía cerró la puerta y se desplomó en el sofá destartalado, la realidad cayendo sobre ella como un balde de agua fría. Su búsqueda de la vida bohemia la había dejado al borde del desalojo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la magnitud de su situación la golpeaba. Después de unos minutos de autocompasión, Lucía se secó las lágrimas con determinación. No podía darse el lujo de hundirse en la desesperación. Necesitaba actuar, y rápido. Tomó su celular y comenzó a buscar trabajo frenéticamente. Revisó sitios web de empleo, grupos de Facebook, incluso consideró pegar carteles ofreciendo sus servicios como niñera o paseadora de perros. Cualquier cosa que pudiera generar ingresos rápidamente. Las horas pasaban y la frustración crecía. Cada llamada terminaba en rechazo, cada solicitud en línea parecía perderse en el vacío digital. La Ciudad de México, que anoche le parecía un lugar lleno de posibilidades, ahora se mostraba fría e indiferente a su desesperación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la ciudad de tonos rojizos, Lucía sintió que las paredes de su pequeño apartamento se cerraban sobre ella. Necesitaba aire fresco, necesitaba escapar aunque fuera por un momento de la opresiva realidad de su situación. Salió a caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pies la llevaran por las calles del barrio. El bullicio de la ciudad la envolvía, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, el claxon impaciente de los autos atrapados en el tráfico, la música que se escapaba de las tiendas y restaurantes. Todo parecía seguir su curso normal, ajeno a la crisis personal de Lucía. Mientras caminaba, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Debería llamar a sus padres en Oaxaca y pedirles ayuda? La idea le revolvía el estómago. Había venido a la ciudad en busca de independencia y oportunidades, volver con el rabo entre las piernas después de apenas un mes sería admitir su fracaso. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su amiga Sofía, a quien había conocido en sus primeros días en la ciudad. Oye, Lu, hay una vacante en la empresa donde trabajo. Es de asistente ejecutiva. ¿Te interesa? Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Podría ser esta la oportunidad que estaba esperando? Con dedos temblorosos por la emoción, respondió de inmediato. Sí, por favor. ¿Puedes recomendarme? La respuesta de Sofía no se hizo esperar. Claro, mañana te presento con el jefe. Pero ojo, es muy estricto. Nada de llegar cruda o con cara de desvelada, ¿eh? Una mezcla de alivio y ansiedad invadió a Lucía. Por un lado, esta podría ser la solución a sus problemas financieros. Por otro, la idea de un trabajo de oficina, con un jefe estricto, parecía estar en las antípodas de la vida bohemia que había vislumbrado la noche anterior. Regresó a su apartamento con paso apresurado, su mente ya anticipando la entrevista del día siguiente. Abrió su armario, buscando algo apropiado para vestir. Entre sus ropas casuales y los vestidos que había traído para sus soñadas noches de fiesta, encontró un traje sastre que su madre había insistido en que trajera para ocasiones importantes. Mientras planchaba cuidadosamente el traje, la mirada de Lucía se posó en la invitación a un concierto de jazz que había sobre su mesa. La había recogido en el bar la noche anterior, emocionada ante la perspectiva de sumergirse más en la escena musical de la ciudad. Con un suspiro, tomó la invitación y la guardó en un cajón. La vida bohemia tendría que esperar. Por ahora, su prioridad era asegurar un techo sobre su cabeza y comida en su mesa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía se encontró dividida entre dos mundos. Por un lado, la emoción y la libertad que había sentido en el bar, rodeada de artistas y soñadores. Por otro, la dura realidad de las facturas por pagar y la necesidad de estabilidad. Se acostó con una mezcla de esperanza y resignación. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad. Quizás, se dijo a sí misma, podría encontrar una forma de equilibrar sus sueños bohemios con las necesidades prácticas de la vida en la gran ciudad. Mientras el sueño la invadía, Lucía no podía evitar preguntarse qué le depararía el futuro. ¿Lograría encontrar su lugar en esta ciudad de contrastes? ¿Podría mantener viva la chispa de sus sueños artísticos mientras navegaba las aguas turbulentas de la vida adulta?
Con estas preguntas dando vueltas en su mente, Lucía se sumergió en un sueño intranquilo, su subconsciente mezclando imágenes de oficinas grises con destellos de luces de escenario y el sonido lejano de una melodía de jazz. Lucía comienza su nuevo trabajo y se encuentra intrigada por su misterioso y atractivo jefe, Alejandro Vega. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente frente a Lucía, reflejando el sol de la mañana y proyectando sombras alargadas sobre la acera. Ella se detuvo un momento, ajustando nerviosamente su falda y alisando una arruga imaginaria en su blusa. El traje sastre que llevaba puesto, aunque impecable, le hacía sentir como si estuviera disfrazada, interpretando el papel de alguien que no era realmente ella. Inhaló profundamente, tratando de calmar los nervios que le revolvían el estómago. Esta era su oportunidad, quizás la única que tendría para evitar el desalojo y el fracaso en la gran ciudad. No podía permitirse el lujo de arruinarlo. Con paso decidido, aunque con el corazón latiéndole con fuerza, Lucía entró en el vestíbulo del edificio. El interior era aún más impresionante que el exterior, mármol pulido, plantas exóticas y una fuente central creaban una atmósfera de lujo y poder. Se sentía pequeña e insignificante en medio de tanta opulencia. Lu. Por aquí. La voz familiar de Sofía la sacó de su ensimismamiento. Su amiga, vestida con un elegante traje de ejecutiva, se acercaba con una sonrisa tranquilizadora. Sofía, gracias por esto, susurró Lucía mientras se abrazaban brevemente. Ni lo menciones, respondió Sofía, guiándola hacia los ascensores. Pero recuerda lo que te dije. El señor Vega es muy exigente. No tolera errores ni impuntualidad. Mientras subían en el ascensor hacia el piso 20, Sofía le dio los últimos consejos en voz baja. Lucía escuchaba atentamente, tratando de absorber cada detalle, cada regla no escrita de este nuevo mundo corporativo al que estaba a punto de entrar. Al abrirse las puertas del ascensor, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. El piso ejecutivo era un laberinto de oficinas de cristal y estaciones de trabajo abiertas. El zumbido de conversaciones en voz baja y el suave tecleo de computadoras llenaba el aire. Sofía la guió a través del laberinto hasta llegar a una imponente puerta de roble oscuro. Una placa dorada en la puerta rezaba, Alejandro Vega, director ejecutivo. Respira profundo, le aconsejó Sofía antes de tocar la puerta. Sé tú misma, bueno, la versión más profesional de ti misma. Tras un breve adelante desde el interior, Sofía abrió la puerta. Señor Vega, le presento a Lucía Mendoza, la candidata para el puesto de asistente ejecutiva, anunció Sofía con voz clara y profesional. Lucía contuvo el aliento mientras entraba en la oficina. Era un espacio amplio y elegante, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero lo que captó inmediatamente su atención fue el hombre sentado detrás del imponente escritorio de caoba. Alejandro Vega, un hombre de unos 40 años, levantó la mirada de los documentos que estaba revisando. Su cabello negro, salpicado de algunas canas prematuras, estaba perfectamente peinado. Sus ojos, de un verde intenso y penetrante, se clavaron en Lucía con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. Tome asiento, señorita Mendoza, dijo con una voz profunda y autoritaria que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía. Mientras se sentaba, Lucía notó que Sofía salía discretamente de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Estaba sola con Alejandro Vega, y la atmósfera en la oficina parecía cargada de una tensión inexplicable. Así que, comenzó Alejandro, reclinándose en su silla de cuero, Sofía dice que usted está interesada en el puesto de asistente ejecutiva. Cuénteme, señorita Mendoza, ¿qué la hace pensar que está calificada para este trabajo? La pregunta, aunque esperada, golpeó a Lucía como un balde de agua fría. ¿Estaba calificada? Hace apenas unos días, estaba soñando con una vida de artista bohemia, y ahora estaba aquí, pretendiendo ser una profesional corporativa. Bueno, señor Vega, comenzó, sorprendiéndose a sí misma por lo firme que sonaba su voz, soy organizada, aprendo rápido y tengo excelentes habilidades de comunicación. Además, mi experiencia en... Su currículum dice que acaba de llegar a la ciudad, interrumpió Alejandro, sus ojos verdes escudriñando cada detalle de su rostro.
¿Qué la trajo a la Ciudad de México? Lucía dudó por un momento. ¿Debería ser honesta? ¿O inventar una historia más profesional? La verdad, señor Vega, vine en busca de oportunidades, respondió finalmente. Quería experimentar la vida en la gran ciudad, crecer profesionalmente. Una sombra de sonrisa pareció cruzar el rostro de Alejandro, aunque desapareció tan rápido que Lucía no estaba segura de haberla visto realmente. Honestidad. Me gusta eso, dijo él, inclinándose hacia adelante. Pero este trabajo requiere más que honestidad, señorita Mendoza. Requiere dedicación absoluta, discreción y la capacidad de manejar situaciones de alta presión. ¿Está preparada para eso? La intensidad de su mirada era casi hipnótica. Lucía sintió que se perdía en esos ojos verdes, olvidando por un momento dónde estaba y por qué estaba allí. Sacudiendo mentalmente la cabeza, se obligó a concentrarse. Estoy lista para asumir cualquier desafío, señor Vega, respondió con una convicción que no sabía que tenía. Daré lo mejor de mí en cada tarea que se me asigne. Alejandro la observó en silencio por unos momentos que parecieron eternos. Lucía podía sentir el sudor formándose en su frente, pero se mantuvo firme, sosteniendo su mirada. Finalmente, un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Alejandro. Está bien, señorita Mendoza. Démosle una oportunidad. Empieza mañana a las 8 en punto. No tolero la impuntualidad. Lucía sintió una oleada de alivio y emoción. Gracias, señor Vega. No lo decepcionaré. Eso espero, respondió él, volviendo su atención a los documentos en su escritorio. Sofía le mostrará su estación de trabajo y le explicará sus responsabilidades. Puede retirarse. Mientras Lucía se levantaba para salir, Alejandro habló de nuevo, sin levantar la vista de sus papeles. Y señorita Mendoza, bienvenida a Vega Corporations. Lucía salió de la oficina con las piernas temblorosas, una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Había conseguido el trabajo, pero ¿a qué precio? La vida corporativa que se extendía ante ella parecía estar a años luz de los sueños bohemios que la habían traído a la ciudad. Sofía la esperaba fuera, con una sonrisa de emoción. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Conseguí el trabajo, respondió Lucía, todavía aturdida. Felicidades, exclamó Sofía, abrazándola. Sabía que lo lograrías. Vamos, te mostraré tu escritorio y te presentaré al resto del equipo. Mientras Sofía la guiaba por la oficina, presentándola a sus nuevos colegas y explicándole los sistemas y procedimientos, Lucía se sentía como si estuviera en un sueño. O tal vez en una pesadilla. Todo era tan diferente a lo que había imaginado para su vida en la Ciudad de México. Al final del día, Lucía regresó a su pequeño apartamento, exhausta pero con un cheque de adelanto en el bolsillo que resolvería, al menos temporalmente, su problema con el alquiler. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, los bares de jazz estarían llenándose de gente, la música flotando en el aire nocturno. Y aquí estaba ella, preparándose para su primer día en un trabajo de oficina. Pero mientras se metía en la cama, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a Alejandro Vega. Lucía se sumerge en su nuevo trabajo, descubriendo los secretos de la empresa y luchando contra la creciente atracción hacia Alejandro. Las semanas pasaron volando para Lucía. Se adaptó rápidamente a su papel de asistente ejecutiva, impresionando a Alejandro Vega con su eficiencia y dedicación. Cada mañana entraba al imponente edificio de Vega Corporations con una mezcla de nerviosismo y emoción, nunca sabiendo qué desafíos le esperaban. La oficina era un mundo completamente diferente al que había imaginado para sí misma cuando llegó a la Ciudad de México. En lugar de noches de jazz y conversaciones bohemias, sus días estaban llenos de reuniones, informes y llamadas telefónicas. Sin embargo, Lucía descubrió que había cierta emoción en este nuevo mundo, una sensación de poder e importancia que nunca antes había experimentado. Alejandro Vega seguía siendo un enigma para ella. A veces, era frío y distante, exigiendo perfección en cada tarea. Otras veces, sorprendía a Lucía con momentos de amabilidad y comprensión que la dejaban confundida y anhelante.
La atracción que había sentido desde el primer día no hacía más que crecer, a pesar de sus esfuerzos por mantener una relación estrictamente profesional. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en el archivo, Lucía encontró una carpeta que llamó su atención. No tenía etiqueta y estaba escondida detrás de otros archivos menos importantes. Intrigada, la abrió. Dentro había contratos y acuerdos con nombres de empresas que no reconocía. Las cifras eran astronómicas y había referencias a transacciones en paraísos fiscales. Lucía frunció el ceño, su corazón acelerándose. Algo no cuadraba. ¿Qué haces aquí, Lucía? La voz de Alejandro la sobresaltó. Cerró la carpeta de golpe y se giró, encontrándose cara a cara con su jefe. Estaba parado en la puerta del archivo, su imponente figura bloqueando la salida. Yo estaba organizando los archivos, señor Vega, respondió ella, tratando de mantener la calma. Alejandro la miró fijamente, sus ojos verdes escudriñando su rostro. ¿Encontraste algo interesante? Lucía dudó. ¿Debería mencionar la carpeta? ¿O fingir que no había visto nada? Nada en particular, señor, dijo finalmente, optando por la discreción. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Alejandro. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Lucía podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y especias que la dejó momentáneamente aturdida. Bien, murmuró él, su voz baja y ronca. Porque hay cosas en esta empresa que es mejor no saber, Lucía. Por tu propio bien. Con esas palabras enigmáticas, Alejandro se dio la vuelta y salió del archivo, dejando a Lucía con el corazón acelerado y mil preguntas en la mente. A partir de ese día, Lucía no pudo evitar notar otras cosas sospechosas. Conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Visitantes que llegaban tarde en la noche y se reunían a puerta cerrada con Alejandro. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero que no parecían tener justificación en los libros oficiales de la empresa. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de ansiedad. ¿En qué clase de negocio se había metido? ¿Era Vega Corporations la respetable empresa que aparentaba ser, o había algo más oscuro bajo la superficie? A pesar de sus preocupaciones, Lucía no podía negar que se sentía cada vez más atraída hacia Alejandro. Había momentos en que sus miradas se cruzaban y el mundo parecía detenerse. Ocasiones en que sus manos se rozaban accidentalmente al intercambiar documentos, enviando chispas de electricidad por su cuerpo. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en una presentación importante, Alejandro la sorprendió con una pregunta personal. Lucía, ¿por qué realmente viniste a la Ciudad de México? Y no me des la respuesta que crees que quiero oír. Quiero la verdad. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta y por la intensidad de su mirada. Por un momento, consideró mentir, dar una respuesta segura y profesional. Pero algo en los ojos de Alejandro la impulsó a ser honesta. Vine buscando una vida diferente, admitió. Quería experimentar la bohemia, sumergirme en el arte y la música. Ser libre, supongo. Alejandro la observó en silencio por un momento, una expresión indescifrable en su rostro. ¿Y has encontrado esa libertad, Lucía? La pregunta la golpeó con fuerza. ¿La había encontrado? Aquí estaba, trabajando hasta tarde en una oficina corporativa, rodeada de secretos y mentiras. Tan lejos de los sueños que la habían traído a la ciudad. No lo sé, respondió honestamente. A veces siento que estoy más atrapada que nunca. Alejandro se acercó a ella, su proximidad haciendo que el corazón de Lucía se acelerara. La libertad es una ilusión, Lucía. Todos estamos atrapados de una forma u otra. La pregunta es, ¿en qué jaula prefieres estar? Sus palabras la dejaron sin aliento. Había tanta intensidad en su voz, ¿era dolor lo que detectaba? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el momento. Él se alejó para contestar, hablando en voz baja y urgente. Lucía volvió a su computadora, tratando de concentrarse en la presentación, pero su mente daba vueltas. Las palabras de Alejandro, los secretos de la empresa, su propia lucha interna entre sus sueños y la realidad,
Todo se mezclaba en un torbellino de emociones y dudas. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, Lucía se sentía más confundida que nunca. Por un lado, estaba la creciente certeza de que Vega Corporations estaba involucrada en actividades ilegales. Por otro, su innegable atracción hacia Alejandro, que parecía crecer con cada interacción. Se paró frente al espejo, observando su reflejo. ¿Quién era esta mujer en traje de oficina, con ojeras de tanto trabajo y una expresión de preocupación en el rostro? ¿Dónde estaba la joven soñadora que había llegado a la ciudad buscando aventuras y libertad? Con un suspiro, Lucía se quitó el traje y se puso unos jeans y una camiseta. Necesitaba aire, necesitaba recordar por qué había venido a la Ciudad de México en primer lugar. Salió a caminar, dejando que sus pies la llevaran sin rumbo fijo. Terminó en el mismo bar de jazz donde había comenzado su aventura, semanas atrás. La música flotaba en el aire, invitándola a entrar. Por un momento, Lucía dudó. ¿Debería entrar? ¿Volver a sumergirse en ese mundo que ahora parecía tan lejano? Finalmente, con una mezcla de nostalgia y determinación, empujó la puerta y entró. El aroma a cigarrillos y alcohol la envolvió, junto con las notas melancólicas de un saxofón. Se sentó en la barra, pidió un mezcal y cerró los ojos, dejando que la música la transportara. Por un momento, pudo olvidar los secretos de Vega Corporations, la atracción prohibida hacia Alejandro, las dudas sobre su futuro. Pero incluso en ese momento de paz, una parte de ella sabía que no podía escapar de la realidad por mucho tiempo. Tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad sobre la empresa, sobre Alejandro y sobre sí misma. Mientras la noche avanzaba y el alcohol aflojaba sus inhibiciones, Lucía se encontró haciendo planes. Investigaría más a fondo las actividades sospechosas de la empresa. Descubriría la verdad, sin importar las consecuencias. Y en cuanto a Alejandro, bueno, eso era un problema para otro día. Con una última mirada al escenario, donde una cantante de jazz vertía su corazón en una balada melancólica, Lucía se levantó para irse. Mañana sería otro día en Vega Corporations, otro día de secretos y tentaciones. Lucía se enfrenta a una decisión moral cuando descubre la verdad sobre los negocios de Alejandro, mientras su atracción mutua alcanza un punto crítico. El viernes por la noche, la oficina de Vega Corporations estaba sumida en un silencio sepulcral. Los pasillos, normalmente bulliciosos con el ir y venir de empleados y el zumbido de conversaciones, ahora estaban desiertos. Lucía se encontraba sola, sentada frente a su computadora, la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro tenso. Había pasado las últimas semanas investigando discretamente, recopilando información, siguiendo el rastro de transacciones sospechosas y contratos ambiguos. Esta noche, estaba determinada a llegar al fondo del asunto, sin importar las consecuencias. Con dedos temblorosos, Lucía tecleó la contraseña que había logrado obtener del sistema de archivos confidenciales de la empresa. Su corazón latía con fuerza mientras la pantalla se llenaba de documentos clasificados, revelando una red intrincada de operaciones financieras ilegales. Lavado de dinero, evasión fiscal, sobornos a funcionarios públicos, la lista de delitos parecía interminable. Y en el centro de todo, como una araña en medio de su telaraña, estaba Alejandro Vega. Lucía sintió que le faltaba el aire. Una parte de ella siempre había sospechado que algo no estaba bien en Vega Corporations, pero la magnitud de la corrupción la dejó aturdida. ¿Cómo podía el hombre que la hacía sentir mariposas en el estómago ser capaz de tales actos? Con las manos temblorosas, Lucía comenzó a imprimir los documentos más incriminatorios. Necesitaba pruebas tangibles, algo que pudiera llevar a las autoridades y decidía denunciar a la empresa. Mientras la impresora zumbaba, produciendo página tras página de evidencia condenatoria, Lucía se perdió en sus pensamientos. ¿Qué debería hacer con esta información? Denunciar a Vega Corporations significaría el fin de su trabajo, posiblemente el fin de su carrera en el mundo corporativo. Y luego estaba Alejandro. El sonido de pasos en el pasillo la sacó abruptamente de sus cavilaciones. Lucía se congeló, el pánico apoderándose de ella. Rápidamente, comenzó a recoger los documentos impresos, tratando de ocultarlos. ¿Lucía?
¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? La voz de Alejandro la sobresaltó tanto que dejó caer los papeles, esparciéndolos por el suelo. Él estaba parado en la puerta de la oficina, su figura imponente recortada contra la penumbra del pasillo. Yo solo estaba terminando unos informes, balbuceó Lucía, agachándose rápidamente para recoger los documentos caídos. Alejandro se acercó, su expresión una mezcla de curiosidad y sospecha. Se agachó junto a ella, tomando uno de los papeles del suelo. Lucía contuvo la respiración mientras se leía el contenido, viendo cómo su rostro se endurecía con cada línea. Así que lo sabes, dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. Has estado investigando. Lucía se puso de pie lentamente, enfrentando a Alejandro con una mezcla de miedo y determinación. Sí, lo sé todo. Los negocios ilegales, el lavado de dinero, los sobornos. ¿Cómo pudiste, Alejandro? Él la miró fijamente, sus ojos verdes brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un momento, pareció que iba a negar todo, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente. No lo entenderías, Lucía, dijo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Este mundo, los negocios a este nivel, las cosas no son tan simples como parecen. Simple. Lucía sintió que la indignación reemplazaba al miedo. ¿Qué hay de complicado en saber que lo que estás haciendo está mal? Alejandro dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Lucía podía sentir el calor emanando de su cuerpo, oler su colonia mezclada con el aroma a café y estrés de un largo día de trabajo. ¿Y qué vas a hacer ahora, Lucía?, preguntó, su voz un susurro ronco. ¿Vas a denunciarme? ¿Destruir todo lo que he construido? Lucía sintió que su resolución flaqueaba. Estaba tan cerca, podía ver cada línea de preocupación en su rostro, cada matiz de verde en sus ojos. La atracción que había estado tratando de ignorar durante semanas ahora parecía una fuerza viva entre ellos. Yo, no lo sé, admitió, su voz apenas audible. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, Alejandro la besó. Fue un beso desesperado, apasionado, lleno de toda la tensión y el deseo reprimido de los últimos meses. Lucía se encontró respondiéndole con igual fervor, sus manos enredándose en su cabello, olvidando por un momento todo lo demás. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Lucía dio un paso atrás, la realidad de la situación golpeándola con fuerza. Esto está mal, susurró, más para sí misma que para él. Lo sé, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. Pero no puedo evitarlo, Lucía. No puedo evitar lo que siento por ti. Lucía cerró los ojos, tratando de aclarar sus pensamientos. Por un lado, tenía la evidencia de los crímenes de Alejandro y Vega Corporations, su sentido del deber y la justicia instándola a hacer lo correcto. Por otro, estaban sus sentimientos por Alejandro, la atracción innegable y la conexión que sentía con él. Dame una oportunidad de explicarte, suplicó Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. Hay razones para todo esto, cosas que no sabes. Por favor, Lucía. Ella lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, tan diferente del hombre poderoso y seguro que mostraba al mundo. Una parte de ella quería creerle, quería entender sus razones, encontrar una justificación para sus acciones. Pero otra parte, la parte que había venido a la Ciudad de México en busca de autenticidad y significado, sabía que no podía ignorar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Necesito tiempo, dijo finalmente, soltando sus manos. Necesito pensar, Alejandro. Esto es demasiado. Él asintió lentamente, la decepción evidente en su rostro. Lo entiendo. Pero por favor, Lucía, no hagas nada precipitado. Dame la oportunidad de explicarte todo. Lucía recogió los documentos esparcidos por el suelo, metiéndolos en su bolso. Sentía el peso de ellos, no solo físico sino emocional, como si llevara el destino de Vega Corporations y el suyo propio en ese montón de papeles. Buenas noches, Alejandro, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Lucía, la llamó él cuando estaba a punto de salir. Ella se detuvo, pero no se giró. Pase lo que pase,
quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales. Esas palabras la siguieron mientras bajaba en el ascensor, mientras caminaba por las calles nocturnas de la ciudad, mientras entraba en su pequeño apartamento. Se sentó en su cama, sacando los documentos de su bolso y extendiéndolos frente a ella. Las próximas horas serían cruciales. Tenía que tomar una decisión que no solo afectaría su futuro, sino también el de Alejandro y posiblemente el de toda la empresa. ¿Denunciar los crímenes y hacer lo correcto? ¿O proteger a Alejandro y la conexión que habían formado? Mientras la noche avanzaba, Lucía se debatía entre su sentido del deber y los deseos de su corazón. Sabía que, fuera cual fuera su decisión, nada volvería a ser igual. La vida que había construido en la Ciudad de México, los sueños que había perseguido, todo estaba a punto de cambiar. Con un suspiro, tomó su teléfono. Era hora de hacer una llamada que podría cambiarlo todo. Las consecuencias de las acciones de Lucía y Alejandro se desencadenan, llevando la situación a un punto crítico. El lunes por la mañana, Lucía llegó a la oficina con el corazón pesado y una sensación de irrealidad. El fin de semana había sido una montaña rusa emocional, lleno de dudas, lágrimas y decisiones difíciles. Había pasado horas dando vueltas en su pequeño apartamento, sopesando sus opciones, tratando de reconciliar su sentido del deber con los sentimientos que había desarrollado por Alejandro. Al final, después de una noche en vela, había tomado una decisión. Una decisión que sabía que cambiaría el curso de su vida y la de muchos otros. Apenas entró en el vestíbulo de Vega Corporations, Lucía notó que algo andaba mal. El ambiente estaba cargado de tensión, y los empleados murmuraban en grupos, lanzando miradas nerviosas hacia los ascensores. Su estómago se contrajo cuando vio a dos oficiales de policía hablando con el guardia de seguridad. Sofía, su amiga y colega, se acercó rápidamente a ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. «Lu, ¿qué hiciste?», susurró, tirando de ella hacia un rincón apartado. «La policía está aquí, dicen que tienen pruebas de actividades ilegales». Todo el mundo está en pánico. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aunque sabía que este momento llegaría, la realidad de la situación la golpeó con fuerza. Yo tenía que hacerlo, Sofía», murmuró, su voz apenas audible. No podía ser cómplice de algo así. Antes de que Sofía pudiera responder, el ascensor se abrió y un grupo de policías salió, escoltando a varios ejecutivos de la empresa. Y entre ellos, con las manos esposadas a la espalda y una expresión de fría resignación en su rostro, estaba Alejandro. Sus miradas se cruzaron por un instante. Lucía vio una mezcla de emociones en esos ojos verdes que tanto la habían cautivado: dolor, traición y algo más, comprensión. «Señorita Mendoza», llamó una voz firme. Lucía se giró para ver a un detective acercándose. «Necesitamos hablar con usted». Las siguientes horas fueron un torbellino. Lucía fue interrogada exhaustivamente en una pequeña sala de conferencias convertida temporalmente en centro de operaciones policiales. Explicó cómo había descubierto las irregularidades, cómo había recopilado la evidencia, y cómo, después de mucha reflexión, había decidido enviar anónimamente la información a las autoridades. «Hizo lo correcto», le aseguró el detective al final del interrogatorio. «Su testimonio será crucial para el caso. Entendemos que esta no debe haber sido una decisión fácil para usted». Lucía asintió en silencio, agradecida por la comprensión pero sintiéndose completamente agotada emocional y físicamente. Cuando finalmente la dejaron salir, el edificio era un caos de policías, empleados confundidos y periodistas que habían comenzado a congregarse en la entrada. Lucía trató de escabullirse discretamente, pero al llegar al vestíbulo, se encontró cara a cara con Alejandro, quien estaba siendo escoltado hacia un coche patrulla. «¿Por qué, Lucía?», preguntó él, su voz quebrada y apenas audible sobre el bullicio que los rodeaba. «Pensé que teníamos algo especial». Lucía sintió que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día amenazaban con desbordarse. «Lo siento, Alejandro», respondió, luchando por mantener la compostura. «Pero no podía ser cómplice de esto. No podía traicionar mis principios, sin importar lo que sintiera por ti». Por un momento, pareció que Alejandro iba a decir algo más,
pero uno de los oficiales lo instó a seguir caminando. Mientras lo llevaban, Alejandro mantuvo su mirada fija en Lucía, una mezcla de dolor y algo que podría haber sido respeto brillando en sus ojos. Lucía se quedó allí, en medio del caos, viendo cómo el hombre que había llegado a amar era llevado por la policía. Se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Había hecho lo correcto, pero a un costo emocional enorme. Los días siguientes fueron una vorágine de declaraciones a la policía, reuniones con abogados y periodistas que buscaban la exclusiva de la heroína que había destapado el escándalo de Vega Corporations. Lucía se sentía abrumada, dividida entre la certeza de haber hecho lo correcto y el dolor por haber traicionado a Alejandro. Una semana después del arresto, Lucía recibió una carta. El sobre no tenía remitente, pero ella reconoció inmediatamente la elegante caligrafía. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Querida Lucía. Para cuando leas esto, ya estaré enfrentando las consecuencias de mis acciones. No te escribo para justificarme o para pedirte perdón. Lo que hice estuvo mal, y ambos lo sabemos. Te escribo para decirte que estoy orgulloso de ti. Sé que esta decisión no debe haber sido fácil, y admiro tu fuerza y tu integridad. En un mundo donde es tan fácil mirar hacia otro lado, tú tuviste el coraje de hacer lo correcto. Nuestro tiempo juntos fue breve, pero significó más para mí de lo que puedas imaginar. Me mostraste una versión de mí mismo que había olvidado hace mucho tiempo, una versión que quizás, algún día, pueda volver a ser. No te culpes por lo que ha pasado. Las decisiones que tomé fueron mías, y solo mías. Tú fuiste la luz que iluminó la oscuridad en la que me había sumergido. Espero que encuentres la felicidad y la libertad que viniste a buscar a esta ciudad. Te mereces eso y mucho más. Siempre tuyo, Alejandro. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras leía la carta una y otra vez. Era un cierre, una absolución que no sabía que necesitaba. Esa noche, sola en su departamento, Lucía lloró por lo que pudo haber sido y por la inocencia que había perdido en el proceso. Lloró por Alejandro, por los empleados de Vega Corporations que ahora estaban sin trabajo, por la joven idealista que había llegado a la Ciudad de México buscando aventuras y significado. Pero mientras las lágrimas caían, Lucía sintió que algo dentro de ella se fortalecía. Había enfrentado una prueba moral increíblemente difícil y había emergido con su integridad intacta. Había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, la misma vista que la había llenado de esperanza y emoción cuando llegó. La Ciudad de México ya no era el escenario de sus sueños bohemios, sino el lugar donde había descubierto su verdadera fuerza. No sabía qué le depararía el futuro. El escándalo de Vega Corporation seguramente cerraría muchas puertas en el mundo corporativo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que estaba en el camino correcto. Tomó su vieja guitarra, abandonada en un rincón desde su llegada a la ciudad, y comenzó a tocar suavemente. Las notas de una melancólica canción de jazz llenaron el pequeño apartamento. Mientras tocaba, Lucía se dio cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que fuera, era parte del viaje que había venido a vivir. No era la aventura bohemia que había imaginado, pero la había cambiado profundamente. Con cada acorde, Lucía sentía que estaba cerrando un capítulo de su vida y abriéndose a nuevas posibilidades. La Ciudad de México aún tenía mucho que ofrecerle, y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera, más fuerte y más sabia que antes. La música flotaba en el aire, mezclándose con los sonidos de la ciudad que nunca duerme. Y en ese momento, Lucía supo que, a pesar de todo, había encontrado su lugar en el mundo. Lucía enfrenta las consecuencias de sus acciones y comienza a reconstruir su vida, redescubriendo su pasión por la bohemia. Los meses siguientes al escándalo de Vega Corporations fueron un torbellino para Lucía. El juicio contra Alejandro y los directivos de la empresa se convirtió en un circo mediático, con su nombre apareciendo constantemente en los titulares. Para algunos, era una heroína, una denunciante valiente que había expuesto la corrupción corporativa. Para otros, era una traidora, una oportunista que había destruido una empresa respetada y dejado a cientos sin empleo.
Lucía se encontró atrapada en medio de esta tormenta, bombardeada por periodistas hambrientos de exclusivas y abogados que buscaban su testimonio. Cada día era una lucha por mantener su privacidad y su cordura. El peso de sus acciones la agobiaba. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar cuestionarse. ¿Habría podido manejar las cosas de manera diferente? ¿Habría alguna forma de haber expuesto la verdad sin causar tanto daño colateral? Las noches eran especialmente difíciles. En la soledad de su pequeño apartamento, los recuerdos de Alejandro la perseguían. Su sonrisa, el brillo de sus ojos verdes, la intensidad de su beso. Lucía se encontraba reviviendo esos momentos una y otra vez, torturándose con lo que pudo haber sido. Con el paso de las semanas, el frenesí mediático comenzó a disminuir, pero Lucía se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Desempleada y emocionalmente agotada, se encontró de nuevo al borde del desalojo. Las ofertas de trabajo que había esperado recibir por su acto de valentía nunca llegaron. Parecía que el mundo corporativo la había marcado como una paria, alguien en quien no se podía confiar. Una noche particularmente difícil, Lucía se encontró vagando sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pasos la llevaron, casi inconscientemente, al bar de jazz donde todo había comenzado meses atrás. Se detuvo frente a la entrada, dudando. ¿Debería entrar? ¿Volver a sumergirse en ese mundo que ahora parecía pertenecer a otra vida? ¿Otra vez por aquí, hermosa?, preguntó una voz familiar. Lucía levantó la mirada para ver al bartender, Diego, sonriéndole desde la puerta. No estoy segura de si debería estar aquí, respondió Lucía, la duda evidente en su voz. Diego la miró con comprensión. A veces, volver al principio es la mejor manera de encontrar un nuevo camino. Ven, te invito un trago. Con una mezcla de nostalgia y aprensión, Lucía entró en el bar. El ambiente familiar la envolvió, el humo de los cigarrillos, el tintineo de los vasos, y sobre todo, la música. Una banda de jazz tocaba en el escenario, las notas melancólicas del saxofón llenando el aire. Lucía se sentó en la barra, aceptando agradecida el mezcal que Diego le sirvió. Cerró los ojos, dejando que la música la transportara, alejándola momentáneamente de sus preocupaciones. ¿Sabes? Estamos buscando una cantante, mencionó Diego casualmente, mientras limpiaba un vaso. Nuestra vocalista habitual se mudó a Nueva York la semana pasada. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Yo solía cantar en mi pueblo, confesó. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo intentas?, la animó Diego. La música tiene el poder de sanar el alma, ¿sabes? Algo en sus palabras tocó una fibra sensible en Lucía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había cantado? Desde que había hecho algo por puro placer, sin preocuparse por las consecuencias o las expectativas de los demás. Con el corazón acelerado, Lucía asintió. Está bien, lo haré. Diego sonrió y le hizo una señal al líder de la banda. Momentos después, Lucía se encontraba subiendo al pequeño escenario, el micrófono frente a ella como un desafío silencioso. La banda comenzó a tocar los primeros acordes de Fly Me to the Moon. Lucía cerró los ojos, tomó una respiración profunda y comenzó a cantar. Su voz, temblorosa al principio, fue ganando fuerza y confianza con cada nota. Mientras cantaba, Lucía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en meses, no estaba pensando en Vega Corporations, en Alejandro, o en las consecuencias de sus acciones. Solo existían la música y ella, fundiéndose en una sola entidad. Cuando la canción terminó, el bar estalló en aplausos. Lucía abrió los ojos, sorprendida por la reacción. Vio rostros sonrientes, ojos brillantes, y por un momento, se sintió verdaderamente apreciada por quien era, no por lo que había hecho. Esa noche marcó un punto de inflexión para Lucía. En las semanas siguientes, se convirtió en una presencia regular en el bar. Su voz y su historia atraían a más y más gente. Poco a poco, comenzó a ganar lo suficiente para mantenerse y hasta ahorrar un poco. Pero más allá del aspecto financiero, Lucía encontró en la música una forma de sanar. Cada canción era una oportunidad para expresar sus emociones, para procesar todo lo que había vivido.
A través de la música, pudo reconciliarse con su pasado y comenzar a mirar hacia el futuro con esperanza. Un día, mientras ensayaba con la banda, Lucía recibió una carta. El remitente la dejó sin aliento, era de Alejandro, desde la prisión. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Querida Lucía, espero que esta carta te encuentre bien. He estado siguiendo tu historia a través de los periódicos y, recientemente, escuché sobre tu nueva carrera como cantante. No puedo expresar lo feliz que me hace saber que has encontrado tu camino. Quiero que sepas que no te guardo rencor. Hiciste lo correcto, algo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo. Tu valentía me ha inspirado a enfrentar mis propios demonios y buscar la redención. El tiempo en prisión me ha dado mucho para reflexionar. Sobre mis acciones, sobre las vidas que afecté, sobre el hombre en el que me convertí. Pero también me ha hecho pensar en ti, en la luz que trajiste a mi vida durante nuestro breve tiempo juntos. No te escribo buscando perdón o una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que tu acto de coraje no fue en vano. Ha provocado cambios, no solo en la industria, sino en las vidas de personas como yo. Espero que encuentres la felicidad que mereces, Lucía. Que tu voz siga tocando corazones y sanando almas, como lo hizo con la mía. Con eterno agradecimiento, Alejandro. Lucía leyó la carta varias veces, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, de cierre. Esa noche, cuando subió al escenario, Lucía cantó con una pasión renovada. Cada nota estaba cargada de emoción, cada palabra tenía un nuevo significado. Y mientras su voz llenaba el bar, Lucía sintió que finalmente estaba en el camino correcto. La vida que había encontrado no era la que había imaginado cuando llegó a la Ciudad de México. No era la vida bohemia de sus sueños iniciales, ni la carrera corporativa que había perseguido brevemente. Era algo completamente diferente, algo auténticamente suyo. Mientras la última nota de su canción se desvanecía en el aire, Lucía miró a su alrededor. Vio los rostros sonrientes de los clientes habituales, la aprobación en los ojos de sus compañeros de banda, el orgullo en la mirada de Diego. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en casa. La Ciudad de México, con toda su complejidad y contradicciones, le había enseñado lecciones invaluables. Sobre la integridad, sobre el perdón, sobre encontrar la fuerza para reinventarse. Lucía abraza su nueva vida, encontrando un equilibrio entre su pasión por la bohemia y sus valores morales. Un año había pasado desde aquella noche en que Lucía subió por primera vez al escenario del pequeño bar de jazz. La Ciudad de México, que una vez la había recibido como una extraña llena de sueños ingenuos, ahora la abrazaba como a una hija adoptiva, una más de sus incontables historias de reinvención y resiliencia. Esta noche, Lucía se preparaba para su presentación más importante hasta la fecha. El pequeño bar donde había comenzado su nueva vida se había convertido en un club de jazz reconocido, y ella era la estrella principal. Su voz, una mezcla única de melancolía oaxaqueña y sofisticación citadina, había cautivado a un público cada vez mayor. Mientras se maquillaba en el camerino improvisado, Lucía reflexionaba sobre su viaje. Había llegado a la ciudad buscando emociones y una vida bohemia idealizada, y había encontrado mucho más, desafíos que la pusieron a prueba, dolor que la hizo crecer, y finalmente, una pasión que le dio propósito. 5 minutos, Lucía, anunció Sofía, asomando la cabeza por la puerta. Su antigua colega de Vega Corporation se había convertido en su manager y amiga más cercana. Juntas habían navegado las turbulentas aguas del escándalo y construido esta nueva vida en el mundo de la música. Lucía sonrió, aplicando el toque final a su maquillaje. Gracias, Sophie. Estaré lista. Mientras se dirigía al escenario, Lucía sintió la familiar mezcla de nervios y emoción. El club estaba lleno, como cada noche desde hacía meses. A través de las cortinas, podía ver rostros familiares entre el público. Allí estaba don Ernesto, su antiguo casero, ahora uno de sus fans más leales. ¿Quién hubiera pensado que el hombre que una vez la amenazó con el desalojo sería ahora el primero en llegar a cada una de sus presentaciones, siempre con una rosa roja para ella?
En una mesa cerca del escenario, vio al detective que había llevado su caso durante el escándalo de Vega Corporations. Se había convertido en un amigo cercano, a menudo bromeando sobre cómo Lucía había cambiado el mundo corporativo por el del espectáculo, pero siempre expresando su admiración por su integridad. Y allí, en una mesa discreta en el fondo, estaba la figura que hizo que el corazón de Lucía diera un vuelco, Alejandro. Recién salido de prisión después de cumplir su sentencia reducida, había comenzado a asistir a sus presentaciones, siempre manteniéndose a distancia, como si no estuviera seguro de su bienvenida. Lucía tomó una respiración profunda, centrándose. Cada uno de estos rostros representaba una parte de su historia, un capítulo en el complicado libro de su vida en la Ciudad de México. Las luces se atenuaron y el presentador anunció su nombre. Lucía salió al escenario, recibida por una ola de aplausos cálidos. Se acercó al micrófono, su vestido de lentejuelas brillando bajo las luces del escenario. Buenas noches a todos, saludó, su voz suave pero firme. Esta noche es especial para mí. Hace exactamente un año, subí a este escenario por primera vez, asustada y perdida. Hoy, quiero compartir con ustedes una canción que he estado escribiendo, una canción sobre encontrar tu camino en medio de la tormenta. Se llama El Nuevo Amanecer, y es para todos los que alguna vez se han sentido perdidos y han encontrado su camino de vuelta. La banda comenzó a tocar suavemente, y Lucía cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. Cuando empezó a cantar, su voz estaba cargada de emoción, cada palabra una destilación de sus experiencias. En las calles de esta ciudad inmensa, donde los sueños y las pesadillas se entrelazan, busqué una vida que creía mía, solo para perderme en el camino. Mientras cantaba, Lucía revivía cada momento de su viaje. La emoción de llegar a la gran ciudad, la seducción del mundo corporativo, la atracción prohibida hacia Alejandro, la angustia de descubrir la verdad, el dolor de la traición y la redención. Pero en la oscuridad más profunda, encontré una luz que siempre estuvo ahí, mi voz, mi verdad, mi camino, un nuevo amanecer, un nuevo comenzar. Su voz se elevó en el estribillo, poderosa y clara, llenando cada rincón del club. Lucía abrió los ojos, su mirada recorriendo el público. Vio lágrimas en los ojos de algunos, reconocimiento en otros. Su historia, aunque única, tocaba un acorde universal. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto antes de que el club estallara en aplausos. Lucía hizo una reverencia, abrumada por la respuesta. Al bajar del escenario, fue recibida por abrazos y felicitaciones. Sofía la envolvió en un abrazo fuerte. Eso fue increíble, Lu, has llegado tan lejos. Lucía sonrió, agradecida. Sí, había llegado lejos, pero sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Mientras saludaba a los clientes habituales y aceptaba elogios, Lucía vio a Alejandro acercarse tímidamente. Se detuvo frente a ella, sus ojos verdes llenos de una mezcla de admiración y arrepentimiento. Lucía, dijo suavemente. Eso fue extraordinario. Tu voz, tus palabras, me llegaron al alma. Ella lo miró, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Ya no era el dolor agudo o la atracción intensa de antes, sino algo más suave, más maduro. Gracias, Alejandro, respondió. Me alegra que hayas venido. Lucía, yo. Comenzó él, pero ella lo interrumpió gentilmente. Está bien, Alejandro. El pasado es pasado. Ambos hemos crecido, hemos aprendido. Espero que hayas encontrado tu propio camino, como yo encontré el mío. Él asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Lo estoy intentando. Gracias a ti. Se miraron por un momento más, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Luego, con un leve asentimiento, Alejandro se alejó, perdiéndose entre la multitud. Lucía lo vio irse, sintiendo una sensación de cierre. Ese capítulo de su vida estaba verdaderamente terminado. El resto de la noche pasó en un torbellino de música, risas y celebración. Cuando finalmente el club cerró y Lucía salió a la calle, el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. Se detuvo un momento, mirando la ciudad que se despertaba.
La Ciudad de México, con toda su complejidad y belleza, le había enseñado lecciones invaluables. Sobre la integridad, sobre el perdón, sobre encontrar la fuerza para reinventarse. Lucía respiró profundamente, sintiendo la promesa del nuevo día. Su vida no era la que había imaginado cuando llegó, llena de sueños bohemios e ilusiones románticas. Era algo mejor, una vida auténtica, construida con sus propias manos, fiel a sus valores y a su pasión. Mientras caminaba hacia su apartamento, Lucía tarareaba suavemente. Tenía nuevas canciones que escribir, nuevas historias que contar. La Ciudad de México seguía siendo un libro abierto de posibilidades, y ella estaba lista para escribir los próximos capítulos. El sol se asomaba en el horizonte, bañando los edificios de la ciudad en una luz dorada. Lucía sonrió. Era, verdaderamente, un nuevo amanecer. Con cada paso, sentía que estaba exactamente donde debía estar. La joven soñadora de Oaxaca había encontrado su lugar en el mundo, su voz, su propósito. Y con esa voz, seguiría cantando, inspirando a otros a seguir sus sueños sin perder de vista lo que realmente importa. El futuro era brillante y lleno de posibilidades. Y Lucía estaba lista para enfrentarlo, con la música en su corazón y la verdad como su guía. La Ciudad de México, esta metrópolis de contradicciones y maravillas, seguiría siendo el escenario de su historia, una historia que apenas comenzaba.